¿Cómo afronta el pueblo venezolano las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre? Bueno, si ya llegaron aquí a Venezuela los más de 500 acompañantes internacionales de los 5 continentes, y ellos están constatando aquí en este momento en Venezuela, bueno, la efervescencia que hay en las calles de nuestro país. Si ojalá pudieras venir y ver aquí lo que estamos mirando nosotros y que el resto del mundo no conoce porque está censurado por los grandes medios de comunicación. Pero aquí no solamente hay un pueblo políticamente movilizado, estamos participando en esta elección 70.000 candidatos y candidatas de las distintas opciones políticas. De estos 70.000 candidatos y candidatas, alrededor de 5.000 solamente son de la opción de la revolución, porque nosotros en la revolución hicimos una alianza de 9 partidos y vamos con candidatos únicos, y el resto, es decir, 65.000, son de los distintos partidos de oposición que también se están midiendo en estas elecciones. Es decir, no es como dicen en los grandes medios de comunicación, que son unas elecciones de Maduro, sino que son unas elecciones del pueblo venezolano en las que están participando las fuerzas de la revolución con una fórmula unitaria, una alianza unitaria, alianza perfecta, perdón, y las fuerzas de las distintas oposiciones también con una cantidad enorme de candidatos y candidatas. Porque tengo que decir además, para clarificar, en estas elecciones, estas son unas mega elecciones. Aquí vamos a escoger a los gobernadores o gobernadoras de 23 estados, a los alcaldes o alcaldesas de 335 municipios y a los cuerpos legislativos de ambas instancias, regionales y municipales. Por eso es que el número es tan grande y tan impresionante. Pero lo que sí es una verdad en este momento es que hay una participación de todos los sectores, que además hay un entusiasmo en las calles por la vía electoral, y que también es muy importante para nosotros decirlo, que estas elecciones se producen porque ha sido el pueblo venezolano, con su esfuerzo, con su trabajo, con su disposición y determinación, el que ha dictaminado y ha obligado a todas las fuerzas políticas del país a entrar por el camino de la Constitución, de la democracia y de las elecciones. Hemos tenido intentos diversos de asaltos inconstitucionales y violentos del poder. Hemos vivido en los últimos años, sobre todo desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder, hemos vivido no solamente el bloqueo económico y las sanciones económicas que nos impiden el desarrollo general del país, sino que hemos vivido intentos de magnicidio, hemos vivido 2 intentos, 3 intentos de incursiones armadas en nuestro territorio, desde Colombia, desde la frontera norte marítima y desde el sur del país por el estado Apure, y hemos vivido ataques de distintas naturalezas, focos de terrorismo localizado aquí en algunas regiones del país. En fin, hemos vivido una operación para sembrarle a Venezuela una guerra que no queremos la mayoría de los venezolanos, y las venezolanas y los venezolanos de distintos colores hemos trabajado y hemos demostrado que no va a haber un cambio de régimen en Venezuela por ninguna otra vía que no sea la vía electoral. Por eso estas elecciones son muy importantes para nosotros, pero además son una demostración de esa determinación, porque tienen esa cantidad de cargos a elegir, tienen esa cantidad de candidatos y candidatas, y además tienen detrás un acuerdo político nacional a lo interno, en el cual han participado todas las fracciones políticas, a excepción de una muy minoritaria de extrema derecha, que encarnan Leopoldo López y Juan Guaidó, que tiene mucho ruido mediático porque lo acompaña la gran prensa internacional y los poderes económicos transnacionales, pero que aquí a lo interno de verdad son una minoría ínfima. Todo el resto de la vida política del país, desde el año 2019, ha estado en un proceso de diálogo interno que derivó en estas elecciones del 21 de noviembre. Hemos estado poniéndonos de acuerdo, hemos cambiado legislación, designamos en la Asamblea Nacional un nuevo Consejo Nacional Electoral, se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias 2020 producto de ese acuerdo nacional. Es decir, esa es la realidad de Venezuela. Queda solamente esa minúscula vocería política del país, que tiene repercusión en medios de prensa internacional, pero que aquí a lo interno
no pueden hacer una asamblea en una plaza, esa es la verdad. No tienen cara ni capacidad para hacer una asamblea en una plaza, que sigue diciendo que aquí las instituciones son ilegítimas y que siguen diciendo que aquí no hay democracia ni libertad. Lamentablemente, y es lo último que te digo, Daniel, hay voces de la burocracia europea que se le suman. Vemos entonces cómo desde la institucionalidad burocrática de la Unión Europea se suman a seguir repitiendo esa conseja que no tiene ningún arraigo en la realidad venezolana. ¿Y cómo calificaría, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Unión Europea, el papel que ha tenido tanto la Unión Europea como los diferentes estados que la componen a la hora de seguir los comicios que han tenido lugar en Venezuela en los últimos años y sobre todo en un claro injerencismo que ha tenido sobre el país? Vemos, por ejemplo, como ahora la Unión Europea pone su foco en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, pero quiero recordar que también contra su país se ha utilizado la migración como una arma política. Lo primero es, Daniel, decirte que ahora está aquí una misión de observación de la Unión Europea. Es una invitación que le hizo el gobierno venezolano, que ellos aceptaron por primera vez porque se les había invitado a las anteriores elecciones. Yo soy diputada y electa en las elecciones de diciembre de 2020. Y para esas elecciones se invitó a la Unión Europea, solo que no quiso venir. En esta oportunidad están aquí, ya tienen un par de semanas, creo que 3 semanas aquí en Venezuela. Hay una gran misión que tiene 100 representantes en el país. Están distribuidos en los 24 estados y están haciendo una agenda libre. O sea, te pongo un ejemplo. Yo estaba en el estado Mérida, que es occidental, bastante lejos de la capital, en un acto político masivo, muy festivo y muy entusiasta, ¿verdad? Aquí bailamos y cantamos todo aquí en Venezuela, ¿no? Eso es una cultura. Y en medio de esa euforia nos dimos cuenta, el candidato y yo, que soy del Comando Nacional de Campaña, soy la vocera principal del comando, que había unas personas de la Unión Europea en el acto, pero no lo sabíamos. Ellos están, lo que quiero decir, es que andan libremente en todo el territorio nacional, entrevistándose con los candidatos de distintas toldas, caminando todo el país y haciendo su trabajo, ¿no? Eso es una cosa que creo que es importante que se conozca allá en Venezuela. Ya llegó la jefa de la misión, llegó el día de ayer y dio unas declaraciones donde, bueno, dijo eso, que venía funcionando muy bien el trabajo de la misión de observación. Ahora bien, para nosotros hay algo claro en Venezuela. Invitamos a la Unión Europea, así como vino también la misión de Naciones Unidas, como viene también la Comisión de Expertos Electorales de América Latina y montones de instituciones, el Centro Carter, que están aquí con nosotros en estas elecciones. Bienvenidos, nos encanta que nos acompañen, que verifiquen en terreno el espíritu de participación democrática que tiene el pueblo venezolano todo. Pero las decisiones aquí en Venezuela, como en cualquier país soberano, las tomamos nosotros y nosotras. Ninguno de ellos tiene potestad, para deslegitimar o denostar de nuestro proceso electoral. Su opinión no es vinculante con nuestras decisiones. Eso tiene que quedar claro porque lamentablemente hay, sobre todo en algunos medios de comunicación, yo estoy segura que en el pueblo español y europeo no, pero en algunos medios de comunicación y en algún liderazgo institucional, que nosotros lo llamamos de la burocracia, hay una visión eurocéntrica y hasta racista, donde creen que por la opinión de algún elemento de observación internacional se va a quitarle méritos a la elección venezolana o no se va a reconocer la elección venezolana. Lo que pasa es que en Venezuela lo decidimos los venezolanos y las venezolanas en las urnas el 21 de noviembre. Y esta es, como venimos recordando, la primera consulta de los últimos 6 años que cuenta con la participación de la mayoría de la oposición y también con observadores internacionales. No sé si nos puede describir un poco cómo ha sido ese proceso de diálogo con la oposición para lograr finalmente que encaucen una vía democrática, que por fin se presenten a unas elecciones y midan su respaldo con el pueblo venezolano. Te voy a hacer un resumen, Daniel, porque aquí la política es demasiado intensa, ¿no? La dinámica es muy rápida y entonces a veces cuesta trabajo resumir. Pero aquí en el año septiembre del año 2019,
¿verdad? Ya hace 2 años. En septiembre del año 2019 hubo una mesa de diálogo nacional que se instaló aquí en el país con participación de todos los partidos políticos, a excepción de esa extrema derecha de la que te he venido comentando, que fundamentalmente lidera los partidos Voluntad Popular, que es de Leopoldo López, y Primero Justicia, que es de Enrique Capriles Radón, con distintas variaciones, ¿no? Esa mesa de diálogo nacional, participé personalmente de esa mesa de diálogo nacional, allí nos reunimos los distintos partidos políticos, acordamos hacer modificaciones a la ley electoral, acordamos abrir una ruta para las elecciones parlamentarias de 2020, acordamos hacer un frente común para contrarrestar las sanciones y el bloqueo económico, y acordamos un frente común para la defensa de los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo. Bueno, a partir de allí se llegó al proceso electoral 2020, en el cual participó todo el mundo, ¿verdad? Menos esos 2 partidos, ¿verdad? Que son los partidos de extrema derecha aliados a poderes transnacionales, al gobierno norteamericano, a la élite corrupta que gobierna Colombia, a quienes tienen internacionalmente intención de venir a ponerle la mano por la vía del saqueo y del despojo a 300.000 millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela depositados en la faja petrolífera, que es la mayor reserva petrolera del planeta. Venezuela lo que se está enfrentando en realidad es a eso. Bueno, ese acuerdo de 2019 fue muy importante porque abrió la ruta para las elecciones del 2020. Pero en el año 2020 ocurrió algo que los medios de prensa no reseñan, y por eso tenemos que contarlo con tu permiso, ¿verdad? Que fue que Guaidó perdió la mayoría. El proceso de diálogo nacional político en Venezuela lleva mucho tiempo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho, bueno, nosotros contamos en decenas los llamados al diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Pero hubo un hito importante en septiembre de 2019, cuando se llegó a un acuerdo entre los distintos partidos políticos y las distintas oposiciones que hacen vida en el país con las fuerzas de la revolución. Se llegó a un acuerdo y se suscribió un acuerdo, y en ese acuerdo se previeron varias cosas. Primero, que se restaurara la institucionalidad de la Asamblea Nacional, es decir, decidimos que revolución y oposición se incorporaran a la Asamblea Nacional y se abriera una hoja de ruta para las elecciones parlamentarias de 2020. En esa hoja de ruta se acordó también que en conjunto se nombrara un Consejo Nacional Electoral Provisional para las elecciones de 2020, con el compromiso de que la Asamblea Nacional nueva, es decir, esta que ya está en funciones, designara el Consejo Nacional Electoral de acuerdo como lo manda la Constitución. Eso ya ocurrió aquí en marzo de este año. Este Consejo Nacional Electoral, este poder electoral electo para estas elecciones del 21 de noviembre, se designó por las vías que establece la Constitución en el seno de la Asamblea Nacional. Además, bueno, hicimos frente común para defender a Venezuela frente al bloqueo económico y defender los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo. Ese fue el acuerdo de septiembre de 2019. Pero en enero de 2020 ocurrió en el seno de la Asamblea Nacional algo que fue no solamente censurado, sino distorsionado por los medios de comunicación. Y es que la extrema derecha, que representa a Juan Guaidó y Leopoldo López en Voluntad Popular, y el partido Primero Justicia, que representa o que el jefe es Enrique Capriles, que no estaban sumados a la mesa de diálogo y conjuntamente con Acción Democrática, perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional y Guaidó no pudo reelegirse como presidente. Allí, la Asamblea Nacional ellos mismos se deslindaron de la Asamblea Nacional. O sea, él se autoproclamó primero presidente de la República y después se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional, aun cuando no había ganado la mayoría. Pero lo que yo creo que es importante destacar de cara a las audiencias españolas y europeas es que es inconcebible que esa barbaridad jurídica y política que se cometió en Venezuela o que cometió ese grupo con la Asamblea Nacional haya sido avalada y legitimada por instancias de la élite política
europea, de los gobiernos, la élite política de la derecha europea y de algunos gobiernos latinoamericanos. Porque en todos los parlamentos del mundo, los primeros días del año se elige la mayoría y se elige una directiva por mayoría política, y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Desde allá dijeron no solamente que no era válido ese procedimiento natural en todos los parlamentos, sino que ustedes no lo van a creer. Hay sanciones que tienen diputados y diputadas de la Asamblea Nacional por haberle ganado las elecciones a Guaidó en enero de este año. Hay diputados de oposición y diputados de la Revolución, yo soy una de ellas, que nos han impuesto sanciones desde Europa porque le ganamos políticamente a esa fracción de extrema derecha en la Asamblea Nacional y en las elecciones generales. Eso es una cosa increíble, vergonzosa, que debería ser objeto de análisis, porque de qué democracia está hablando Europa si sanciona a un diputado porque se somete a una elección y gana una elección. Eso es una cosa que deberían preguntarse los ciudadanos europeos, porque sucede eso. Y te lo traigo a colación no porque nos importen las sanciones en lo más mínimo. O sea, a mí no me quitan nada, porque yo no tengo ninguna relación, aunque mi esposo es español, pero no tengo ninguna relación ni de económica ni de transacciones financieras con Europa en lo absoluto. Pero lo traigo a colación porque en este momento, cuando está aquí en Venezuela la delegación de la Unión Europea, ¿verdad?, en este proceso de acompañamiento, de diálogo, de encuentro político, desde la Unión Europea han ratificado esa medida del año pasado, del año 2020, cuando se le aplicó sanción a el diputado que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional porque le ganó la mayoría en la Cámara a Juan Guaidó y a toda la directiva. Y le aplicaron sanciones a diputados porque asumieron la coordinación de comisiones parlamentarias. Yo quisiera que se preguntara el pueblo europeo cómo es posible que eso ocurra y cómo es posible que eso se pueda legitimar. Esa es la negación de la democracia. Y además es una visión, te repito, racista y eurocéntrica con relación a Venezuela. Bueno, después de eso, incluso aquí todo lo que ha activado, o sea, ustedes han visto pasearse por allá en España a diputados venezolanos, ya hoy son exdiputados gracias a la voluntad del pueblo, que han ido a tocar la puerta de calificadoras de riesgo y le han dicho póngale sanciones a mi país. Que han ido a tocar la puerta de bancas y le dicen congélale los fondos al pueblo venezolano para que no pueda comprar insulina, para que no pueda pagar operaciones de extrema urgencia médicas, para que no puedan comprar insumos y combatir la COVID-19. Hay venezolanos que se han prestado para eso. Y aún así, en México, ahora, hace apenas unos meses, se montó una mesa de diálogo nacional a instancias por petición del presidente Nicolás Maduro, donde sí se logró, sí se incorporaron esos partidos de extrema derecha, mesa de diálogo que además ellos mismos boicotearon y sabotearon. Bueno, el momento actual es que ha prevalecido el diálogo interno de los venezolanos, de las fuerzas políticas venezolanas, y ahorita yo me atrevería a decir que nosotros superamos el 96% de las fuerzas políticas que hacemos vida en el país, estamos participando en estas elecciones. A ese 4% restante es el que le hace coro la burocracia de la Unión Europea. Y está desconociendo la voluntad de toda esta inmensa mayoría del pueblo venezolano que está diciendo por todas las vías posibles, que está gritando que quiere paz, que quiere democracia, que quiere elegir y que quiere que nos dejen en paz para construir nuestro futuro de acuerdo con nuestras leyes, con nuestra constitución, con nuestro proceso y con nuestra democracia participativa y protagónica. Toda la historia de la dictadura, del régimen ilegítimo y toda esa farsa teatral que montaron es simplemente una excusa mediática, simbólica, para ejecutar lo que ya han ejecutado parcialmente contra Venezuela, que es Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, coludido con estos políticos de extrema derecha que no quieren a su país, intentan y ejecutaron una medida para robarle a Venezuela Citgo. Citgo es una empresa venezolana petrolera con sede en Estados Unidos que es propietaria de 7,000 estaciones de servicio. Es propietaria de 3 refinerías y de 12 puertos de embarque en territorio norteamericano. Y no las robaron. Es decir, Juan Guaidó y Donald Trump firmaron una orden, hicieron una
una componenda jurídica para quitarle a los venezolanos ese bien. Y lo mismo hicieron con otra empresa similar que produce fertilizantes en Colombia y que es la tercera empresa mayor distribuidora de fertilizantes en Colombia, que todos sabemos que es un país agrícola. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, el diálogo nacional ha prevalecido y se están dando hoy las elecciones. Y hay un dato más que te quiero dar. Aunque digan que no participan, Leopoldo López y su camarilla, Juan Guaidó, que es el protegido de Leopoldo López, y los otros partidos, hay candidatos de esos partidos que ahorita se están midiendo incluso para gobernación, que vienen de esos partidos, aunque no se presenten con su tarjeta, se presentan por la vía, por otras vías, con alianzas con otros partidos, pero que están participando en las elecciones, porque yo creo, Daniel, para cerrarte este segmento, yo creo que ya las cartas están echadas. O sea, el pueblo venezolano se ganó su derecho a la paz. Nos lo ganamos en la calle, trabajando, pero día a día. Nos ganamos el derecho a la paz y nadie va a detener el proceso electoral, por mucho que hablen y hagan informes y apliquen sanciones de esas ridículas, hagan todo lo que sea. Nadie va a detener este proceso, porque eso es lo que queremos aquí, a lo interno, es lo que queremos aquí en Venezuela. Nosotros logramos un estatus de vida con el comandante Chávez y con el trabajo colectivo de todos, que nos convirtió en el tercer país con mayor matrícula universitaria de la región. Nosotros tenemos educación gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Aquí había un programa de turismo internacional subsidiado por el gobierno. A cada uno de nosotros nos daban $5,000 subsidiados a precio preferencial para que pudiéramos viajar al extranjero. Ese estado de bienestar es el centro de la agresión. Es lo que nos han tratado de destruir a punta de bloqueos, de robo de activos. PDVSA no puede vender su petróleo libremente, ni puede comprar insumos para desarrollarse y para hacer su trabajo, pues para producir petróleo. No puede, porque nos tienen bloqueados. Cada transacción nos cuesta el triple en tiempo y en dinero, ¿ya? Porque nos están boicoteando ese estado de bienestar, pero nosotros lo conocemos, porque lo hicimos, lo tejimos. Y estamos determinados a recuperar, con o sin la Unión Europea, con o sin el gobierno de Norteamérica. Aquí si algo ha ocurrido que nos llena de mucho orgullo es que nosotros hemos sabido acomodarnos en medio de la agresión y hemos sabido reinventarnos. Y ahorita nosotros estamos produciendo gasolina, estamos produciendo petróleo, estamos produciendo lo que comemos. Tenemos una soberanía que antes no teníamos, cosas que hemos ganado en esto. La pandemia, por ejemplo, Venezuela tiene una incidencia bajísima de muertes por COVID. Aquí no hubo emergencia sanitaria, en realidad no la hubo. Y no la hubo, ¿por qué? Porque nos enseñó la agresión, nos llevó a profundizar nuestra democracia participativa y protagónica. Nosotros estamos en las calles desde siempre. En la pandemia creamos brigadas populares de prevención y nos fuimos a recorrer las 240,000 calles del país, que las tenemos mapeadas. Y tenemos un responsable del partido en cada una de ellas. A buscar focos de contagio, donde estaban los contagiados, a hacer la medida de prevención, a llevar los insumos, y aquí no hubo una emergencia sanitaria. Aquí la cifra de muerte está alrededor de las 5,000 personas durante toda la pandemia, que no es que nos enorgullece porque las muertes duelen, pero si comparas la cifra con nuestro vecino Brasil o nuestra vecina Colombia, la diferencia es notable. Entonces, nosotros estamos determinados a lograr con esta elección que entienda el mundo, ojalá se avergüencen esas voces que no representan tampoco al pueblo europeo, porque nosotros sabemos de la solidaridad y de el amor y del humanismo que tiene la mayoría del pueblo europeo, pero esas voces, esas élites políticas, ojalá se avergüencen de lo que han hecho. Han negado su propia naturaleza. El Parlamento Europeo ha negado su propia naturaleza al aprobar esa barbaridad y al legitimar esa barbaridad que tiene como fin el saqueo, el despojo de una nación. Y bueno, así nos consigue esta elección del 21 de noviembre. Nosotros tenemos ya como 6 meses en trabajo político electoral. Y digo que tenemos como 6 meses en trabajo político electoral porque nosotros fuimos a un proceso de renovación de liderazgo y de elecciones primarias previo a estas elecciones, unas elecciones por la base, que tendría que contártela más en detalle,
pero que llevó a una renovación del liderazgo de la revolución. Nosotros somos en alianza 9 partidos, el PSUV y 8 partidos más. El PSUV hizo elecciones primarias y en esas elecciones el 92% del liderazgo, incluido gobernadores y alcaldes y legisladores que están en funciones actualmente, el 92% fue desplazado por un nuevo liderazgo. Es decir, el 92% de nuestros candidatos y candidatas son nuevos candidatos y candidatas. Hay gobernadores que están en funciones ahorita que ya no van a ser candidatos para la próxima elección y son la mayoría. Y estamos trabajando todos en función del triunfo político. Y de esa renovación, el 43% son jóvenes candidatos y el 52% son mujeres. Allí estamos apostando nosotros la esperanza de la participación y queremos dar cuenta de la legitimidad que tiene este proceso. Porque esos candidatos y candidatas vienen de ser sobrevivientes de la batalla, de haber sido vanguardia en esta batalla por la vida que hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Allí están los jefes de esas 240.000 calles, allí están los comuneros y las comuneras, allí están los jefes de un mecanismo de distribución de alimentos populares que creamos para defendernos de la agresión que se llaman CLAP. Son candidatos ahora, y está la juventud. Es decir, tenemos un liderazgo que viene de la propia base y que es la herramienta principal y más poderosa que tenemos para enfrentar esta contienda. ¿Qué papel considera que juegan los medios de comunicación extranjeros, especialmente europeos y estadounidenses, a la hora de crear un clima de agresión contra Venezuela? Vemos como quizás Leopoldo López o el propio Juan Guaidó tienen una sobrerepresentación total, absoluta en esos medios de comunicación y transmiten una imagen de la política venezolana totalmente distorsionada. No sé qué opinión le merece el tratamiento informativo por parte de estos medios. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Porque ahí están los grandes medios que están asociados a los grandes capitales. Eso no es un secreto para nadie ya, ¿no? Estos grandes medios son transnacionales de la información, que viven del dinero de sus patrocinantes, que son las transnacionales del petróleo, las transnacionales de la guerra, que están detrás de todo este plan de agresión contra Venezuela. Y por otro lado, están muchos medios como este por el que nos estamos comunicando ahora, que de verdad han hecho una tarea fenomenal, espectacular, gigantesca, para para romper ese bloqueo mediático, para romper esa censura universal y para llevar la verdad de Venezuela a muchas instancias. Pareciera que somos pequeños, pero somos muchos, ¿no? Y hemos logrado hacer nuestro trabajo. Aquí ha pasado cosas, te cuento, Daniel, que seguramente ustedes lo siguieron, porque yo quiero además agradecer desde Venezuela el trabajo que hacen los medios de comunicación alternativos y populares, así como el que ustedes llevan, y la otra comunicación, la de verdad. Pero aquí han pasado cosas como el 28 de febrero del año 2019, la muy promocionada batalla de los puentes, cuando se fue Juan Guaidó con gente armada, con el ejército colombiano, con paramilitares colombianos a tratar de atravesar nuestra frontera territorial. O sea, eso era una incursión armada, una intervención armada contra Venezuela, que le pusieron nombre, le pusieron todo un ropaje farandulero o de farándula política, que había un concierto y que era ayuda humanitaria, pero en realidad, y eso se descubrió gracias al trabajo que ese día hicimos. Primero, los que estaban allí, eran 13 medios de comunicación, porque lo contamos del lado de la frontera venezolana y 300 del lado de la frontera colombiana. Allá estaba el secretario general de la OEA, muy desprestigiado ahora. Estaba el presidente de Chile, también muy desprestigiado ahora, y otros presidentes, el presidente de Colombia. Y de este lado estábamos nosotros resistiendo el pueblo venezolano. Allá había un concierto con los artistas que son premio Grammy y los del top 10 de la farándula, y de este lado había la cultura popular venezolana que se fue con sus cuatro y su tambora también a defender allá. Y ese día se supo la verdad. Nosotros logramos romper el cerco mediático. La solidaridad y el trabajo de los medios populares lograron romper el cerco y se supo que lo que Juan Guaidó traía en esos camiones no era ninguna ayuda humanitaria,
sino que eran insumos para sembrar un escenario de guerra en la frontera con Colombia. Entonces, ¿qué impacto puede tener eso? Bueno, engañar, lamentablemente, a muchos ciudadanos fuera de nuestra frontera que no conocen la realidad porque no tienen cercanía y que se informan a través de esos medios y que tienen una visión distorsionada del país. Pero a lo interno de Venezuela, la verdad es que es muy poco lo que cambia. Aquí nosotros tenemos una red de organización popular, que es una red de comunicación popular y que también hace su trabajo y no permite que ese tipo de campañas ya tengan mella en el pueblo venezolano. Siempre una minoría venezolana, siempre una minoría que se contamina, pues digamos, de ese mensaje que nos han tratado de inocular, lo que de la mano de Juan Guaidó y la banda en el momento más reciente, pero eso ha sido durante toda la revolución. Lo que han intentado contra Venezuela es mucho más que una censura o que una guerra mediática. Aquí se ha intentado, son operaciones de guerra, son operaciones psicológicas para sembrar una guerra en el país, para desmembrar a Venezuela, pero nosotros estamos vacunados, pues. Desde el comandante Chávez en aquel 2002, cuando fue el primer golpe mediático de la historia y la primera respuesta popular que lo tumbó en 47 horas, nosotros tenemos la vacuna, el antídoto contra esas operaciones psicológicas y aquí estamos, de pie, dispuestos a ganar una batalla más por la paz y a seguir adelante, conquistando futuro. Y atendiendo a este tema, no quisiera tampoco terminar la entrevista sin recordar la situación de Alex Saab, que quizá es desconocida para parte de la audiencia española e incluso europea. No sé si nos puede comentar un poco cuál es la situación actual y un poquito el caso que tan sangrante, digamos, y que está siendo tan desconocido para tanta gente. Bueno, la esposa de Alex Saab, quien por cierto es italiana de origen, era Camila Fabi, está aquí en Venezuela, ha participado en la Feria del Libro que tuvimos recientemente, la acabamos de terminar, una Feria Internacional del Libro. Ella estuvo allí presentando un libro sobre su esposo. O sea, eso lo tengo que decir porque se han dicho cualquier tipo de falsas mentiras, falsas informaciones sobre ella y sus hijos. No, está aquí y además nos ha acompañado en algunas actividades políticas. Pero ese caso es también algo que debería ser una vergüenza universal, ¿no? Debería ser una vergüenza para sus ejecutores, porque desdice, echa por tierra, desmerita todo el trabajo que en derecho internacional humanitario se ha hecho y todo el trabajo que se ha hecho en la jurisprudencia internacional. Mira, Alex Saab hizo un trabajo para nosotros los venezolanos y las venezolanas que es extraordinario y que le agradecemos mucho. Te voy a poner clarito el ejemplo para no irnos por la parte jurídica, porque estamos hablando entre comunicadores y yo sé que así se entiende mejor. Hay un banco portugués que se llama Novo Banco, que retuvo, entre comillas, para mí se agarró, se robó, porque es un dinero producto de los venezolanos y nadie tiene por qué retenerlo, ¿verdad? Pues nosotros lo trabajamos y lo depositamos allí. Una cantidad de dinero que se pasaba desde Citgo, la empresa que nos robaron, a través de ese banco, para atender programas médicos de emergencia en Venezuela. Es decir, a través de ese banco se pagaban operaciones de trasplante de médula que se hacían en Italia, que se dejaron de hacer y produjeron la muerte de niños venezolanos, y se compraban insumos, por ejemplo, para los pacientes renales. Cuando se bloquea esa cuenta y Venezuela ya no puede comprar insulina, imagínate, no puede comprar insulina para atender a los pacientes, Alex Saab hizo el trabajo de intermediación diplomática para sortear el bloqueo, es decir, para buscar a través de amigos en el mundo, a través de gobiernos aliados en el mundo, buscar la manera de traer esos insumos para que no murieran los pacientes renales en Venezuela. Eso, después a nosotros nos bloquearon, Estados Unidos nos bloqueó. Primero nos bloquearon la distribución de alimentos y de medicina. Y nosotros creamos aquí, por instancia popular, una cosa que se llama Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que es un mecanismo a través del cual la organización del partido y la organización popular le lleva a la casa, a las personas, elementos básicos de alimentación, arroz, azúcar, etcétera, ¿no? Se los llevamos a la casa
subsidiados por el Estado. Ese mecanismo fue bloqueado por Estados Unidos también. Ese mecanismo, para que se vea la barbaridad de lo que implica el bloqueo. O sea, es matarnos de hambre lo que querían. No lo lograron ni lo van a lograr, porque para eso hay fuerza popular aquí. Pero era lo que querían, era la intención. Y Alex Saab fue el diplomático que también hizo ese trabajo para traernos a Venezuela insumos para sortear mientras nosotros arreglábamos la producción nacional, que además se vio afectada por el mismo bloqueo, porque entonces no tiene fertilizante, no tiene semilla, no tiene un montón de cosas. Él hizo unos trámites para traer comida de otros países y eso es, y no lo estoy diciendo yo, ustedes lean los cargos que le está poniendo el gobierno norteamericano. ¿Cuál es el delito que cometió Alex Saab? Fue eso, venir a ayudar a un pueblo que estaba siendo asediado, que estaba siendo bloqueado y que estaba siendo, de verdad, es una política que yo creo que no exagero si digo que el propósito final era el exterminio, porque hubo niños que estaban esperando por el trasplante de médula que murieron y no les dio tiempo, pues, mientras se sorteaban todos los mecanismos del bloqueo. Entonces, eso es lo que le está pasando en factura el gobierno norteamericano a Alex Saab. Es una barbaridad jurídica y política lo que están haciendo con él, que no es una práctica nueva desde los gobiernos que creen que son dueños de otros gobiernos y de otros pueblos y de otros territorios y que simplemente quieren hacer, la palabra no es la más apropiada, pero como una especie de elección, ¿no? Están encarnando en Alex Saab el castigo que le pueden aplicar a cualquier otra persona o instancia que intente mediar por el pueblo venezolano y que intente hacer relación directa, además legítima, con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo. A Alex Saab lo secuestraron en Cabo Verde en una misión diplomática teniendo credencial diplomática venezolana, lo apresaron ilegalmente, lo torturaron, le rompieron toda la dentadura superior a golpes. Luego lo llevaron a Estados Unidos en una acción que no es una extradición, porque no existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, eso no existe. Es decir, lo que se produjo, el traslado a Estados Unidos, ni siquiera tiene base jurídica verdadera. Simplemente llegó un avión norteamericano y lo extrajo, se lo llevó. Y ahora lo tienen detenido en Estados Unidos también de manera ilegal. Pero el propósito es simplemente mandar el mensaje que quien ayude a Venezuela le va a pasar lo mismo. Por eso nosotros tenemos un frente de defensa aquí. Se está abriendo, por cierto, ahora una página web. No tengo lamentablemente la dirección, pero te la voy a enviar donde se está contando toda esta historia, donde se están montando también todos los elementos jurídicos y toda la ola de solidaridad que se ha venido despertando a medida que se conoce la verdad de ese caso. Nosotros queremos decir que ya Venezuela ha recibido mensajes de solidaridad y acciones de solidaridad, no solamente de individualidades, sino también de colectivos que en el mundo dicen, bueno, ya basta, eso no puede ocurrir porque es un mal precedente para la humanidad, es un retroceso en los derechos políticos y sociales y jurídicos de la humanidad. Desde aquí me sumo a título individual y también como medio a pedir la liberación de Alex Saab, porque como dices, creemos que no solo es un caso concreto, sino que sienta unos precedentes totalmente muy peligrosos para las relaciones internacionales. Y ya para terminar, me gustaría, conociendo un poquito que esto puede sentar un precedente, un antes y después en la relación política interior en Venezuela y quizá también en su proyección internacional, no sé cómo afronta la revolución bolivariana el futuro, cómo se afronta el lunes después de las elecciones desde la militancia y también desde el partido y sus representantes. Tenemos que ser mejores de lo que fuimos hasta ahora. Tenemos que crear un nuevo Estado para poder defendernos y para poder crecer y avanzar en medio de la situación que sabemos no va a cesar en lo inmediato, porque tenemos un sistema capitalista en crisis que necesita succionar nuestros recursos minerales que son extraordinarios, gigantescos, para sobrevivir. Entonces sabemos que eso no va a cesar. Pero entonces nuestra solución es cada vez más democracia participativa y protagónica. Aquí en el país, en el Parlamento, estamos ahora debatiendo la ley de las ciudades comunales. Aquí existen ya
3.000 comunas constituidas, que es esta forma de organización popular, de agregación y organización popular que le da al pueblo su autogobierno, pues en una forma muy general y muy injusta de explicarlo, eso es mucho más profundo, pero no nos da tiempo en la entrevista. Entonces, hay 3.000 comunas que se escogen, se hacen sus elecciones, escogen sus cuerpos legislativos y sus funcionarios a lo interno, también tutoreados por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, la misma instancia, el mismo poder que va a regentar las elecciones del 21 de noviembre, supervisa y certifica las elecciones de una comuna. Y tenemos 3.000. Pero esa organización comunal que fue idea del comandante Chávez, que ya tiene estas 3.000 comunas registradas, tiene que crecer hacia otras formas de gobierno. Nosotros estamos creando un Estado que supere al Estado burgués tradicional, democrático burgués que tenemos, que heredamos de la Cuarta República, y se ha venido construyendo a lo largo de estos 20 años poco a poco. Entonces, ahorita vamos en una etapa que todavía le falta mucho camino, en el que estamos aprobando la ley de parlamento comunal para que esas comunas tengan su cuerpo legislativo y de ciudades comunales para agregar en un territorio todas estas formas de gobierno popular de manera organizada, de manera más armónica y más relacionada con las demandas del pueblo. Eso es una solicitud, un mandato que dejó escrito el comandante Chávez en el año 2011 en las líneas estratégicas de acción política, cuando nos pidió que pasáramos de ser una poderosa maquinaria electoral, que lo somos, a ser un partido de masas que se imbricara con las necesidades más sentidas de la población. Hemos venido avanzando en eso, a pesar de todo, no se detiene, porque nosotros somos una revolución, somos mucho más que un gobierno, ¿no? Y estamos en ese proceso creando estas nuevas formas de gobierno para que ese modelo de Estado que le damos a España, por cierto, ¿verdad? Donde se divide entre Estado nacional, gobiernos regionales, municipios, parroquias, etcétera, que viene de esa figura, ha venido evolucionando desde la colonia más o menos con la misma estructura. Pero que llegó un momento en que se desvinculó el gobierno o las formas de gobierno de las demandas de la población. Donde se decide, un gobierno puede decidir, por ejemplo, ustedes lo sufren mucho allá, la tasa de alquileres o la tasa de servicios públicos, que entiendo tienen ustedes allá un problema ahora con la electricidad, y etcétera, el pago de estos servicios, y eso está desvinculado a la decisión del gobierno representativo con la demanda del pueblo que eligió ese gobierno. Nosotros estamos construyendo otro tipo de democracia, donde estas cosas tengan que, de manera obligada por la ley y por la condición, tengan que manejarse de forma colectiva. Y bueno, vamos avanzando hacia allá. Queremos que después de esta elección de 2021, el paso siguiente en el 2022 sea avanzar hacia esa forma de gobierno, que además nos va a permitir en lo local superar los embates de la agresión. No es que esté surgiendo esa forma ahora, ya existe en Venezuela. Aquí existen parlamentos comunales ya. Así como se crearon los CLAP para el tema de la alimentación, aquí las comunas han creado sus parlamentos comunales. Simplemente le estamos dando forma jurídica a una manera de gobernar que ha venido evolucionando al calor de toda esta revolución, pero que nos va a permitir preservar una cosa que para nosotros es fundamental, que es la soberanía. Que nosotros podamos, desde Venezuela, con nuestros recursos, con nuestra identidad y con nuestros valores, decidir nuestro futuro y tener las herramientas para hacerlo, sin importar lo que pase, o lo que pase, o lo que intenten hacernos desde el exterior. Ese es nuestro propósito. Pues nada, agradecerle muchísimo que nos conceda esta entrevista, la claridad que creo que va a arrojar otro punto de vista sobre la política en Venezuela, y desear que la jornada electoral se transcurra con normalidad y que el pueblo venezolano, por supuesto, decida como siempre lo ha hecho, en libertad.